Historia de la producción forestal. Desde tiempos remotos, el ser humano encontró en los bosques una de las materias primas más importantes de la historia, la madera. La madera era el combustible que alimentaba la hoguera en las primitivas aldeas, dando calor y haciendo más digeribles y sanas las comidas a través de la cocción. La madera también se transformaba en una extensión del brazo del hombre mediante la construcción de mangos de hachas y lanzas, mejorando sus cualidades como cazador y artesano y multiplicando su fuerza mediante el uso de la palanca. Además, la madera fue también el material para la construcción de arados y otras herramientas, y luego permitió el desplazamiento de cargas muy pesadas desde la invención de la rueda. A medida que el desarrollo tecnológico avanzaba, los usos de la madera fueron siendo cada vez más amplios y la incipiente industria humana usaba la madera para una enorme cantidad de actividades. Los primeros tipos de la imprenta, por ejemplo, eran de madera. Los engranajes de las máquinas eran de madera. Los puentes, los carruajes, los molinos, los barcos, las casas, los muebles, hasta los zapatos y las cámaras fotográficas estaban hechos con madera. Además, la madera, en la forma de leña o de carbón, seguía siendo el combustible más importante para la vida cotidiana, la industria y hasta para el afán inventor del ser humano. Esta condición de materia prima universal hizo que la madera fuera la base económica de muchos países. Durante la mayor parte de la humanidad, la madera fue extraída de los bosques. Al principio, los bosques eran explotados sin disminuir su capacidad de regeneración. Sin embargo, con la revolución industrial, el uso de la madera como combustible y material de construcción fue mucho más intenso, y los bosques comenzaron a ser sobreexplotados, llevando a muchos de ellos a su completa desaparición. Hacia la época medieval, se comenzó a tomar conciencia de la necesidad de regenerar los bosques, y de a poco se fueron creando plantaciones artificiales de árboles o forestaciones, con la idea de compensar el consumo futuro de la madera. Sin embargo, el siglo XX demostraría que estos cálculos habían sido insuficientes. Hacia fines del siglo XIX, los usos de la madera se diversificaron. La industria del papel comenzó a utilizarla, y de los troncos de ciertos árboles se extrajeron valiosas sustancias químicas como el caucho y el tanino. Esto produjo un aumento de los cultivos forestales, pero también una mayor extracción de los bosques naturales. Fue entonces cuando los quebrachos colorados del bosque chaqueño comenzaron a ser talados por su tanino. La del quebracho fue una explotación desmedida e irracional que no contempló la recuperación del bosque y que abarcó más de 2 millones de hectáreas a lo largo de medio siglo, desde que la empresa La Forestal llegó a la región e instaló sus plantas para la extracción de tanino. Troncos centenarios fueron transformados en acerrín para destilar el producto. Usado como curtiente en la industria del cuero, el tanino era luego exportado a Europa en un negocio que no dejaba beneficios para la sociedad ni para el país. Por otra parte, la dureza del quebracho y su resistencia a la putrefacción hizo que sus troncos se usaran en todo el territorio nacional como durmientes para el tendido ferroviario. El ferrocarril fue también el motivo para la explotación de otro bosque de la Argentina. Durante las 2 guerras mundiales del siglo XX, el carbón de piedra que usaban las locomotoras de vapor dejó de llegar de Europa. Se recurrió entonces a los bosques de Caldén, de San Luis y La Pampa para abastecer al ferrocarril de su vital combustible. Millones de toneladas de madera de Caldén fueron extraídas del bosque y transformadas en leña.
tanto la tala del quebracho como la del caldén generaron muchos conflictos sociales. En los obrajes, los trabajadores y a veces sus familias vivían en pozos tapados con ramas en condiciones infrahumanas. Había zonas en que el 45% de los hacheros tenía tuberculosis y cerca del 20% moría antes de cumplir los 35 años. A nivel forestal, los bosques nativos siguen siendo proveedores de algarrobos y otras maderas de buena calidad, de postes y también de combustibles como leña o carbón vegetal. Muchos de estos usos siguen con el antiguo modelo extractivo y no toman en cuenta la recuperación del ecosistema. Además, en algunas regiones, los bosques están desapareciendo a un ritmo desesperante para la obtención de tierras agrícolas. Estas imágenes satelitales muestran bosques chaqueños desmontados en los últimos 5 años para el cultivo de soja y otras especies que se venden en el mercado mundial. Paralelamente, en otras regiones del país crecen las plantaciones artificiales de árboles. Desde mediados del siglo XX, la demanda mundial de papel y madera fue en aumento. Así, los cultivos forestales crecieron de una manera extraordinaria en regiones templadas y cálidas, donde especies comerciales como pinos y eucaliptos crecen más rápido que en sus lugares de origen. Las forestaciones buscan obtener mucha madera en poco tiempo. Los árboles se disponen a una corta distancia entre sí y la competencia por la luz hace que alcancen una gran altura y que sus troncos crezcan derechos. Este es el manejo común en las forestaciones para papel. Cuando el cultivo es para madera, la situación cambia. Los troncos deben ser derechos, pero también gruesos, y para esto es necesario que los árboles reciban mucha luz. Además, la madera debe ser de buena calidad y tener pocos nudos. Los cultivos para madera, entonces, demandan el trabajo de muchas personas durante las tareas de poda y raleo. Mediante la poda de las ramas, se reducen o eliminan los nudos de la madera. El raleo, por su parte, es una tala selectiva de árboles que abre espacios en la forestación para que los ejemplares elegidos reciban más luz y desarrollen sus troncos. La cosecha de árboles comienza con la tala. Los trabajadores cortan el árbol y sus ramas y seccionan también el tronco en longitudes estandarizadas. Luego de una primera selección en función del grosor, los troncos son recogidos y transportados a su destino final. Los troncos para madera son enviados a los aserraderos. Allí se los corta en forma selectiva en función del producto que se desea obtener. Del aserradero salen vigas para la construcción, maderas para machimbre, pisos de madera y otros productos. Los aserraderos dan trabajo a muchas personas de las comunidades vecinas. Al final del proceso, la madera es sometida a baños químicos que la protegen de ciertos insectos, secada en forma natural o artificial, estacionada y luego enviada a los comercios especializados. Cuando los troncos cosechados se destinan a la fabricación de papel,
son enviados a las plantas de celulosa o pasta de papel en las que se elabora la materia prima de esta industria. El proceso lleva muchos pasos que van desde el triturado mecánico de la madera hasta la obtención de la pasta de celulosa. A partir de este producto se pasa por una serie de etapas de cementado, estiramiento y secado que permiten la fabricación de los distintos papeles. Cerca del 45% de la madera producida en las forestaciones se destina a la fabricación de papel. Las fábricas de pasta de papel y las papeleras propiamente dichas son industrias contaminantes. Las sustancias usadas para ablandar y degradar la madera, los blanqueadores del papel y otros químicos son sustancias tóxicas que en mayor o menor medida se siguen liberando al ambiente como producto de desecho de los procesos industriales. Sin embargo, el impacto de la producción forestal no se limita a su etapa industrial. Los cultivos forestales son básicamente monocultivos, es decir, cultivos de una sola especie que se extienden por varios años. Las enormes extensiones cubiertas con pinos y eucaliptos que serán transformados en papel producen un impacto muy superior al de las industrias. La pérdida de biodiversidad, el agotamiento de los acuíferos, un fuerte empobrecimiento de los suelos, la eliminación de paisajes, la desaparición de producciones agropecuarias tradicionales, el despoblamiento rural, la desocupación y otras consecuencias del cultivo se suman así a la contaminación industrial en su impacto sobre la sociedad y los ecosistemas. La demanda mundial de papel aumenta a pasos acelerados, imponiendo los cultivos forestales en la Argentina y otros países. A medida que avanzan las forestaciones, también aumenta la instalación de fábricas de pasta de papel y de papeleras. Ecología de la producción forestal. A través de la producción forestal, el ser humano busca el principal componente de la madera, la celulosa. La celulosa, como todos los componentes vegetales, se forma gracias a la energía fijada por la planta a través de la fotosíntesis. Las plantas poseen un intrincado sistema de conducción de agua, sales y savia que comunica todos sus órganos y que distribuye en el cuerpo vegetal estos elementos fundamentales para vivir y crecer. La celulosa es el principal componente del sistema vascular de las plantas y es responsable de la resistencia y otras propiedades de la madera. A su vez, las fibras de celulosa son la materia prima para la fabricación de papel. En la medida en que usamos madera, carbón, leña y papel, formamos parte del ecosistema de la producción forestal, ya que somos los destinatarios de sus productos. En este sistema, somos consumidores primarios del bosque a través del uso de la madera y el papel que de él extraemos. Los bosques y los cultivos forestales producen madera usando la energía fijada por fotosíntesis. Al consumir madera, papel, carbón y otros productos forestales, los seres humanos nos comportamos como consumidores primarios en el sistema producción forestal, industria, ser humano. A menudo un cultivo forestal nos parece un bosque, tanto por su aspecto como por el tamaño de sus árboles. Sin embargo, a nivel ecológico, existen enormes diferencias entre un cultivo forestal y un bosque natural. La principal diferencia entre ambos está dada en términos de su biodiversidad.
Los bosques naturales son ecosistemas complejos, integrados por muchísimas especies vegetales y animales relacionadas entre sí. Estas especies se distribuyen en función de distintos estratos o niveles de altura de la vegetación. Los bosques funcionan por su biodiversidad y por las complejas y múltiples relaciones que entablan sus habitantes. Estas relaciones mantienen al bosque sano, autorregulado y autoorganizado, reciclando sus nutrientes y multiplicando las oportunidades para los organismos que lo habitan. La perpetuidad y regeneración del bosque depende de la existencia de estos organismos, los que, a su vez, también dependen del bosque natural para vivir. Las forestaciones, en cambio, son monocultivos muy simples. En ellos viven apenas un puñado de organismos aparte de la especie cultivada. Al reducir drásticamente la biodiversidad, el cultivo restringe ferozmente la cantidad de relaciones posibles y es así como la mayor parte de las especies que formaban el antiguo ecosistema no encuentran oportunidades para seguir viviendo y desaparecen del lugar. Una forestación no es un bosque. Al contrario, es un espacio muerto para los organismos del bosque nativo. Muchos cultivos forestales son realizados sobre pastizales. El resultado es similar. A medida que crece, la forestación se interpone al desarrollo de decenas de especies de pastos y de toda su fauna relacionada, sustituyendo un ecosistema complejo con miles de años de evolución, como es el pastizal natural, por un monocultivo de árboles. Aquí, la forestación cambia totalmente el paisaje, incluyendo además no solo las modificaciones naturales, sino también culturales. Los árboles maduros requieren una enorme cantidad de agua, que siendo tomada por las raíces, es transportada hasta la parte alta de la planta y liberada a la atmósfera por evapotranspiración. Los árboles se comportan como bombas de agua que extraen el líquido del suelo y lo liberan al aire. De esta manera participan del ciclo del agua común a todos los ecosistemas. El ciclo del agua es posible por la energía provista por el sol. El agua se evapora, es arrastrada por los vientos, se condensa, circula, se acumula y vuelve a ser evaporada por el sol, haciendo posible la vida en casi todos los rincones de la biosfera. En todo este proceso, las plantas aportan su cuota al ciclo del agua cuando la extraen del suelo y la liberan como vapor a la atmósfera. Esto genera una circulación del agua dentro del suelo. Cuando un cultivo forestal es implantado en un pastizal, la cantidad de agua bombeada aumenta sensiblemente. Este enorme volumen tomado del suelo podría secar los cuerpos de agua cercanos, sobre todo en años secos. Otra característica de las forestaciones es que extraen una enorme cantidad de nutrientes del suelo. Por otra parte, al eliminar al ecosistema anterior, se dificultan los mecanismos naturales de reciclado de nutrientes y la restauración del pastizal original es sumamente lenta y costosa después de la cosecha. Los cultivos forestales, como cualquier monocultivo, son muy apreciados por las plagas que encuentran en ellos mucho alimento disponible. Las forestaciones jóvenes son a menudo comidas por las hormigas. Los productores entonces deben fumigar el cultivo durante los 2 primeros años con venenos agrícolas para controlar a estos y otros organismos. Las forestaciones en el Iberá. Los cultivos forestales en Corrientes
crecieron en los últimos años como producto de la Ley 25.080, colocando a la provincia en un lugar privilegiado a nivel nacional en superficie forestada. En la Reserva Natural Iberá, las forestaciones se ubican principalmente en las tierras altas de la región norte y noreste y en las lomadas arenosas del sudoeste de la cuenca. Cerca del 80% de las forestaciones correntinas se realiza con pinos y alrededor del 20% con eucaliptos. Los cultivos forestales representan una importante oferta de trabajo, sobre todo cuando están destinados a madera. Las tareas de poda y raleo necesitan de una gran cantidad de personal en el cultivo y muchas personas trabajan también en los aserraderos. Las forestaciones del Iberá se implantan sobre pastizales o en otros ambientes llamados malezales y fosfadales. Esta vegetación es la que naturalmente evolucionó en la región, tanto por las características del clima como de los suelos. Son ambientes en los cuales la presencia de árboles es nula o está restringida a manchones boscosos que siguen los arroyos temporarios o las riberas del estero. Estas tierras fueron tradicionalmente empleadas para la ganadería extensiva, pero ahora están siendo forestadas masivamente. Los cultivos del sudeste de la cuenca se implantan directamente sobre el pastizal de las lomadas arenosas. En el noreste del Iberá, en cambio, muchos suelos son inundables, y para lograr que los árboles crezcan, los terrenos son nivelados y los malezales son drenados mediante canalizaciones por las que escurre el agua. Una vez que el malezal se seca, el terreno es fertilizado y se plantan los pinos jóvenes. Los cultivos también son fumigados para eliminar hormigas y malezas. Cuando las lluvias llegan a la región, los drenajes comienzan a funcionar nuevamente, llevando el agua de malezales y fosfadales desde las tierras altas hacia los esteros. En su camino, el agua arrastra toneladas de sedimentos, depositándolos agua abajo en el corazón del Iberá, junto con fertilizantes y venenos agrícolas. En los esteros, los fertilizantes producen un aumento de la masa vegetal que obstaculiza el escurrimiento del agua del sistema. Los sedimentos, por su parte, son arrastrados hacia la desembocadura de la cuenca y se depositan aumentando el nivel del lecho del río corriente, acelerando los procesos de esterilización en el norte del Iberá. Todo este proceso, además, genera una gran erosión en las tierras altas. Muchas forestaciones implantadas en el norte del Iberá fueron luego abandonadas por antieconómicas, ya que era muy costoso retirar los árboles de lugares tan inaccesibles. Sin embargo, existen costos ambientales no calculados. La posibilidad de emplear esa tierra en otro tipo de producción o para tareas de conservación implica un trabajo de restauración cuyo costo es tan alto que pueden hacer casi imposible esa opción. Así, el costo ambiental de una forestación abandonada es una pérdida enorme que termina asumiendo la sociedad en su conjunto. Otros cultivos no reciben el mantenimiento adecuado y la acumulación de material combustible aumenta los riesgos de incendio. Los cultivos deben ser controlados en forma permanente para detectar incendios y extinguirlos rápidamente. Alfa, don Carlos, R41. Sí, Tango 1, ¿me pasás el rumbo del R44 hacia Micuí, R4? Los sistemas de detección responden localizando la posición exacta del incendio en el área. Cuarto, tercero. R4. La detección temprana de un incendio es fundamental para evitar que se extienda.
Este incendio, por ejemplo, solo cubrió 2 hectáreas de un cultivo abandonado de eucaliptos. Sin embargo, hay ocasiones en que los fuegos no pueden detenerse y arrasan con lotes enteros. Las forestaciones quemadas representan un sacrificio inútil, ya que además de eliminar un ecosistema, no generan beneficios económicos ni dan trabajo a los pobladores locales. Los cultivos forestales se extienden en la Reserva Natural Iberá, cubriendo decenas de miles de hectáreas. A medida que las forestaciones crecen, van desapareciendo milenarios pastizales y malezales, y con ellos el hábitat de muchos organismos. Una vez que los árboles ganan altura, impiden el crecimiento de los pastos, ya que el agua, la luz y los nutrientes son tomados ahora por el cultivo. El pastizal ya no tiene espacio para desarrollarse y tampoco las especies que lo habitan y dependen de él. Las prácticas conservacionistas indican que las forestaciones deben diseñarse dejando corredores biológicos o áreas naturales que permitan la circulación y supervivencia de las especies silvestres. Sin embargo, muchas de las forestaciones de la reserva no tuvieron en cuenta este diseño y miles de hectáreas fueron forestadas completamente sin dejar los corredores biológicos que conservaran al pastizal. La desaparición del hábitat es una de las principales causas de la extinción de especies, y esto es precisamente lo que está ocurriendo en los pastizales y malezales del Iberá. El yetapá de collar, el tordo amarillo, el aguaraguazú y especialmente la última población correntina de venado de las pampas son algunas de las especies en peligro de extinción que habitan este ambiente. Pero estos pastizales están siendo velozmente sustituidos por pinares. Este problema no es nuevo y la producción forestal ya se cobró su primera víctima. En las lomadas arenosas del sudoeste del Iberá, los cultivos forestales realizados indiscriminadamente sobre pastizales y palmares de Yatá y Poñí produjeron la extinción de una población de venado de las pampas que hasta hace unos 15 años habitaba la zona de Cerro Pitá. Es una pérdida irreversible. Ahora debemos preguntarnos si las poblaciones de venado del noreste del Iberá correrán la misma suerte. ¿Seremos capaces de revertir este destino? ¿Será posible que los venados y el resto de las especies del pastizal puedan seguir viviendo en el Iberá? ¿Seremos capaces los seres humanos de acordar políticas de conservación y producción pensando en las futuras generaciones? El caucho y el tanino. Esto produjo un aumento de los cultivos forestales, pero también una mayor extracción de los bosques naturales. Fue entonces cuando los quebrachos colorados del bosque chaqueño comenzaron a ser talados por su tanino. La del quebracho fue una explotación desmedida e irracional que no contempló la recuperación del bosque y que abarcó más de 2 millones de hectáreas a lo largo de medio siglo, desde que la empresa La Forestal llegó a la región e instaló sus plantas para la extracción de tanino. Troncos centenarios fueron transformados en acerrín para destilar el producto. Usado como curtiente en la industria del cuero, el tanino era luego exportado a Europa. Al principio los bosques eran explotados sin disminuir su capacidad de regeneración.
Sin embargo, con la revolución industrial, el uso de la madera como combustible y material de construcción fue mucho más intenso, y los bosques comenzaron a ser sobreexplotados, llevando a muchos de ellos a su completa desaparición. Hacia la época medieval, se comenzó a tomar conciencia de la necesidad de regenerar los bosques, y de a poco se fueron creando plantaciones artificiales de árboles o forestaciones, con la idea de compensar el consumo futuro de la madera. Sin embargo, el siglo XX demostraría que estos cálculos habían sido insuficientes. Hacia fines del siglo XIX, los usos de la madera se diversificaron. La industria del papel comenzó a utilizarla, y de los troncos de ciertos árboles se extrajeron valiosas sustancias químicas. Como usos de la madera fueron siendo cada vez más amplios, y la incipiente industria humana usaba la madera para una enorme cantidad de actividades. Los primeros tipos de la imprenta, por ejemplo, eran de madera. Los engranajes de las máquinas eran de madera. Los puentes, los carruajes, los molinos, los barcos, las casas, los muebles, hasta los zapatos y las cámaras fotográficas estaban hechos con madera. Además, la madera, en la forma de leña o de carbón, seguía siendo el combustible más importante para la vida cotidiana, la industria y hasta para el afán inventor del ser humano. Esta condición de materia prima universal hizo que la madera fuera la base económica de muchos países. Durante la mayor parte de la humanidad, la madera fue extraída de los bosques. Historia de la producción forestal. Desde tiempos remotos, el ser humano encontró en los bosques una de las materias primas más importantes de la historia, la madera. La madera era el combustible que alimentaba la hoguera en las primitivas aldeas, dando calor y haciendo más digeribles y sanas las comidas a través de la cocción. La madera también se transformaba en una extensión del brazo del hombre mediante la construcción de mangos de hachas y lanzas, mejorando sus cualidades como cazador y artesano y multiplicando su fuerza mediante el uso de la palanca. Además, la madera fue también el material para la construcción de arados y otras herramientas, y luego permitió el desplazamiento de cargas muy pesadas desde la invención de la rueda. A medida que el desarrollo tecnológico avanzaba, los